Ahora nuevamente tiene el uso de la palabra el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, de Grupo Plural, hasta por 4 minutos. Nuevamente, por favor, senador. Gracias, presidenta. Les platicaba yo de la visita in situ, que hicimos la semana pasada a Chiapas. Mencionaba yo que quería agradecer las gestiones y atenciones del Instituto Nacional de Migración, pero, presidenta, sí quiero presentar un extrañamiento a la directora del DIF de Chiapas, a la licenciada Delia María González Fernández, que bloqueó la visita, presidenta. No pudimos entrar a los albergues donde hay preocupación del trato a niños, niñas y adolescentes que ilegalmente son detenidos contra lo que determinó este Congreso. Esta soberanía determinó que niños, niñas y adolescentes no podían ser detenidos. Y hay niños que pasan hasta 6 meses ahí. La directora del DIF de Chiapas bloqueó esa visita. Si eso pasa a un senador de la República, ¿qué pasará con las demás organizaciones? No quiero dejar de expresar esa molestia. Permítame presentar las conclusiones de la visita que se realizó la semana pasada. Estamos ante un cambio de política migratoria que significa una regresión significativa. Fuimos testigos de un contexto de crisis y de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México. Violaciones sistemáticas al marco constitucional, a convenios internacionales de los cuales México forma parte y tiene responsabilidad internacional, y a diversas normas y marcos legales, como acabo de mencionar. Desde el centro de la República no se aprecia la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur. Hay una bomba de tiempo que está a punto de estallar, con expresiones de xenofobia extremadamente preocupantes, donde se califica, estereotipa y maltrata a la gente por su nacionalidad, en principal perjuicio, por ejemplo, de las poblaciones afro de Haití o de África. Es indispensable parar el sufrimiento humano de las miles de personas que se presentan en este contexto de situaciones masivas de detenciones ilegales. Lo que está sucediendo en Chiapas y en el país, con eufemismos, aseguramientos o protecciones, no son otra cosa que lo que Naciones Unidas califica como detenciones arbitrarias e ilegales. Hay tres preocupaciones principales. Primero, la militarización y securitización de la frontera sur y de todo el país, pero en particular la presencia de la Guardia Nacional contraveniendo lo que esta soberanía mandató. Está dedicada a perseguir migrantes y no a perseguir a delincuentes. Hay un fenómeno masivo. El senador Guillain Rentería quiere hacer una pregunta, si la acepta. Se acepta, presidente. El senador Álvarez y Casa. Sí, si me permite. Senador, lo que usted dice lo entiendo con claridad, me parece que es muy ilustrativo esta lucha que se está dando. Lo que no explica esto es si está, con todas estas violaciones a los derechos humanos, podría uno pensar que se ha controlado el fenómeno migratorio. ¿Por qué entonces hay mucha más migración si está haciendo? O sea, quiere decir que no solamente maltratan a la gente, sino que además no se reducen los índices hacia el extranjero, en este caso hacia los Estados Unidos. ¿Por qué podría ser? ¿Cómo se puede entender esta problemática en donde parece que hoy hay más migrantes que los que había antes? ¿Cuál sería la razón, pues? Se puede entender porque las oportunidades y la seguridad que se ofrecieron no existen. Lo que dice la estadística, y eso es innegable, que en los últimos 3 años el flujo de mexicanos y mexicanas a Estados Unidos se ha incrementado notablemente. Estaba prácticamente reducido y equiparado. Ahí están las estadísticas oficiales de México y de Estados Unidos. Hoy, una tercera parte de las personas deportadas de Estados Unidos son mexicanas y mexicanos. Hoy, los mexicanos están saliendo de México por violencia y pobreza. Eso es un claro indicador de que el paraíso que se ofreció no existe. El fenómeno de la violencia y el fenómeno de la pobreza están poniendo en evidencia 2 fracasos.
La política social no está funcionando y la política de seguridad no está funcionando. Y necesitamos como Estado asumir eso. No es un desafío solo del gobierno federal. Necesitamos sentarnos. Ya llamó la Conferencia del Episcopado Mexicano a hacer un diálogo nacional para revisar la estrategia de seguridad. Estamos viendo lo que pasa en términos de que los programas sociales no son suficientes. ¿Por qué está pasando que las y los mexicanos se van de este país? Pues porque no están encontrando respuestas en este país. Y si queremos, y bien hecho por el presidente López Obrador, de decir a Estados Unidos una política migratoria ordenada, visas de trabajo y la exigencia que hace el norte, que acompaño absolutamente, eso es lo que tendría que estarse aplicando acá, que infelizmente no se está aplicando. Muchísimas gracias por su pregunta. Termino. Lo que estamos viendo es un fenómeno masivo de privación ilegal de la libertad. Lo que estamos viendo son deportaciones masivas, incluso donde México está regresando a personas con refugio. Lo que estamos viendo son cadenas estructurales de violación donde la Guardia Nacional incluso está rompiendo los papeles de gente bajo la protección de México en materia de refugio. Lo que estamos viendo es una negación del acceso al derecho a la identidad, a la protección a las personas migrantes y a las personas sujetas a protección internacional. Por eso es tan importante que tengamos congruencia, que México tenga congruencia. Lo que reclamamos a Estados Unidos lo tenemos que hacer acá. Nos guste o no nos guste admitirlo, hoy México es el muro de Trump. Nos guste o no nos guste admitirlo, hoy México paga el muro de Trump con la Guardia Nacional y con el Ejército desplegado. Hoy Chiapas es una gran estación migratoria y se detiene a los migrantes en todo el país en condiciones de indignidad. Es inaceptable. Tapachula, Chiapas y la Federación lo gobierna Morena. Ni por eso hay recursos extraordinarios. Lo que encontramos son autoridades absolutamente rebasadas. Y yo puedo entender que hay funcionarias y funcionarios que entregan su voluntad, Presidenta. Gente que hace lo mejor que puede. Pero debo decirle que en el albergue que mantiene o en el centro de operaciones de Comar Laureles, marcan a los migrantes en el brazo como si fueran presos de los nazis. Marcan a los migrantes en el brazo, les anotan un número en el brazo. Los recursos destinados a la Comar son pírricos. Los recursos destinados a migración son extraordinariamente limitados. La gente hace lo que puede, me consta. Termino. Necesitamos una política pública que empate recursos con discursos, porque eso no es lo que está sucediendo en este país. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.